Después de enviar a su madre a un asilo, el hijo fue a pedir una firma para la venta de la casa. Cuando llegó al asilo se llevó una gran sorpresa. En un mundo que avanza a una velocidad implacable, donde los días parecen evaporarse como gotas de rocío bajo el sol matutino, rara vez encontramos un momento para detenernos y reflexionar sobre el pasado. La vida, en su constante fluir, ocasionalmente nos concede pausas, momentos en los que parece detenerse, deslizándose lentamente como una película en cámara lenta. En esos instantes la mente de Francisca viajó en el tiempo, recordando con una claridad sorprendente aquellos días dorados de su juventud. Veo a mi hijo, entonces un pequeño travieso, corriendo descalzo por el jardín con su risa resonando como música a mis oídos. Parece que fue apenas ayer, un recuerdo tan vívido que casi puedo oír el eco de sus carcajadas en el aire. Luego, como si fuera un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento en que traje a mis nietos a casa, introduciéndolos en ese mismo jardín, un lugar que había sido testigo de tantos cambios y alegrías. Francisca, con su cabello plateado brillando bajo el sol, esperaba cada año la llegada de la primavera con una anticipación casi infantil. Para ella, el jardín no era solo un pedazo de tierra, era un lienzo vivo, un espacio donde daba rienda suelta a su creatividad y pasión. Sus manos, aunque arrugadas por el paso del tiempo, eran hábiles y firmes, danzando entre flores y hojas verdes, en una armonía perfecta con la naturaleza. Con la llegada de la primavera, el jardín de Francisca cobraba vida en un estallido de colores y aromas. Los brotes verdes se abrían paso a través de la tierra marrón, anunciando el comienzo de la temporada de cosecha. Era un espectáculo mágico. La familia, extendida a través de generaciones, se reunía para disfrutar de este milagro anual. «Miren los primeros tomates», exclamaba mi nieto más pequeño, sus ojos tan grandes y brillantes como las joyas rojas que sostenía en sus manos. Francisca, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado, se deleitaba en compartir los frutos de su arduo trabajo. «Tomad, hijos, esto es de la tierra que nos alimenta», decía, mientras llenaba con cuidado sus bolsas con verduras crujientes y frutas jugosas. Su generosidad no conocía límites. Para ella, compartir la cosecha con la familia era un acto de amor, una forma de nutrir no solo sus cuerpos, sino también sus almas. En esos momentos, el jardín se convertía en un lugar de reunión, un espacio donde las risas y conversaciones llenaban el aire, entrelazándose con el zumbido de las abejas y el canto de los pájaros. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, permitiéndonos apreciar la belleza de lo simple, de lo que realmente importa en la vida. El paso del tiempo trajo consigo cambios imperceptibles pero inevitables en la vida de Francisca. El jardín, una vez lleno de risas y pasos juguetones de sus nietos, comenzó a sumirse en un silencio que pesaba en el aire. Las visitas, que antes eran frecuentes y llenas de alegría, se habían vuelto esporádicas, y poco a poco casi se detuvieron por completo. Francisca sentía que su vida había entrado en una especie de suspensión, como si se encontrara en un estado de espera perpetua, contando los días hasta el próximo verano, esperando volver a reunir a su familia. El jardín, reflejo de su corazón, también experimentó este cambio. Las fresas, una vez abundantes y jugosas, maduraban cada año en menor cantidad. Donde antes había filas de patatas, tomates, berenjenas y pepinos, ahora solo crecían algunas plantas solitarias. Francisca, con las manos temblorosas y el cuerpo debilitado por la enfermedad, ya no podía cuidar de su jardín con el mismo vigor y dedicación de antes. Un día, mientras recogía unas cuantas fresas, se detuvo y se sentó en un viejo banco de madera, mirando alrededor de su jardín. Con un suspiro, se preguntó en voz alta: ¿cuándo fue la última vez que llené un balde con frutas y verduras para mis nietos? Sus palabras se desvanecieron en el aire, llevadas por el viento. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos,
al darse cuenta de que esos días quizás habían quedado atrás para siempre. Francisca, una anciana de 82 años, vivía sola en un pequeño pueblo, lejos del ajetreo de la ciudad. A pesar de las dificultades, nunca consideró mudarse. Se sentía orgullosa de su hijo, que había encontrado éxito y felicidad en la ciudad. Aunque él no la había olvidado y solía visitarla con su familia, esas visitas ahora eran raras. Un día, con la esperanza de verlos pronto, llamó a su hijo. «¿Cuándo vendrás a verme, hijo?», preguntó con una voz que intentaba ocultar su ansiedad. La respuesta de su hijo fue como un golpe directo al corazón. «Mamá, quizás sea mejor que te compremos algo. No tiene mucho sentido para mí irme tan lejos si no hay nada que cosechar en el jardín», sugirió. Francisca sintió como sus palabras resquebrajaban algo dentro de ella. El jardín, que una vez fue un símbolo de unión y alegría familiar, se había convertido en una excusa para la distancia. En ese momento Francisca se dio cuenta de que no solo su jardín, sino también su relación con su familia necesitaba cuidado y atención. Quizás era tiempo de aceptar que las estaciones de la vida cambian, al igual que los jardines, y que cada una trae consigo sus propios desafíos y bellezas. Con el corazón apesadumbrado se levantó del banco, secándose las lágrimas, y decidió que, aunque su jardín ya no fuera lo que era antes, aún podía cultivar la esperanza y el amor en su vida. Francisca, sentada en su mecedora favorita, solía perderse en sus pensamientos, tratando de encontrar consuelo en la comprensión de que la vida es un mosaico de dificultades y alegrías. Sabía que su hijo Emilio, inmerso en la vorágine de su propia vida, enfrentaba desafíos diarios en la ciudad. «Todos tienen sus batallas que librar», murmuraba para sí misma, intentando justificar las llamadas esporádicas de Emilio, que más bien parecían cumplir con un deber que emanar de un verdadero deseo de comunicarse con ella. Con el tiempo, Francisca comenzó a notar que su visión se volvía borrosa, que los colores del jardín se desvanecían en un velo de gris. Un día, mientras estaba en el jardín, la pequeña Ana, nieta de su vecina, se acercó a ella con una sonrisa inocente. «Abuela Francisca, déjame ayudarte con las fresas», dijo Ana, corriendo hacia los arbustos. Francisca se sentó en el banco cercano, escuchando los sonidos de Ana recogiendo fresas. Sin embargo, cuando Ana le entregó el pequeño cuenco con apenas unas pocas fresas, Francisca apenas pudo discernir lo que había en su interior. «Gracias, mi pequeña», dijo con una voz temblorosa, sabiendo que era hora de buscar ayuda médica y posiblemente unas nuevas gafas. Unos días más tarde, mientras caminaba por el sendero de su jardín, Francisca tropezó con una piedra oculta entre las sombras. Su caída fue abrupta, y por un momento el mundo se desvaneció en la oscuridad. Al recuperar el conocimiento se encontró en el suelo, con la vecina a su lado mostrando preocupación y alivio en su rostro. «Francisca, tienes que ver a un doctor. Esto podría haber sido mucho peor», insistió la vecina, ayudándola a levantarse. Conmovida por la preocupación de su vecina, Francisca asintió en silencio. Más tarde, cuando Emilio recibió la llamada sobre el incidente, su tono habitualmente distante fue reemplazado por una urgencia que Francisca no había escuchado en años. «Mamá, esto no puede seguir así. Necesitas atención médica. Insistiré en que vengas a la ciudad y te vea un especialista», dijo Emilio con firmeza. Francisca, aunque sorprendida por la repentina implicación de Emilio, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado estaba la preocupación por su salud y la posibilidad de un cambio en su vida tranquila. Por otro, estaba la esperanza de que este incidente pudiera ser una oportunidad para reconectar con su hijo, para compartir más que breves conversaciones y obligaciones. «Gracias, Emilio. Quizás es hora de que veamos más el uno del otro», respondió Francisca con un hilo de esperanza tejiéndose en su voz. En su corazón sabía que, a pesar de los años y las distancias, el vínculo entre madre e hijo aún podía fortalecerse, y este inesperado giro de los acontecimientos tal vez sería el comienzo de un nuevo capítulo en su relación.
La decisión de llevar a Francisca al médico marcó el comienzo de una nueva fase en su vida y en su relación con Emilio. La primera parada fue la consulta del oftalmólogo, donde se reveló que aunque su vista no estaba gravemente afectada, necesitaba anteojos para mejorar su visión. Emilio, observando a su madre mientras el médico realizaba las pruebas, no pudo evitar sentir un poco de culpa. «¿Por qué no me di cuenta antes?», se preguntaba. «Mamá, es importante que te hagamos un chequeo completo», sugirió Emilio mientras salían de la consulta del oftalmólogo. Francisca, acostumbrada a la autosuficiencia y a no querer ser una carga para nadie, al principio se mostró reacia. «No quiero preocuparte, Emilio. Ya has hecho suficiente por mí», respondió con una sonrisa forzada. Pero Emilio insistió, consciente de que el cuidado de su madre no debía limitarse a una llamada ocasional o a visitas esporádicas. «Mamá, esto es lo menos que puedo hacer. Quiero asegurarme de que estés bien», dijo con firmeza. Así comenzaron una serie de visitas a diferentes especialistas. Durante los exámenes se descubrieron algunas dolencias que requerían atención, como problemas de presión arterial y señales de artritis. Emilio se sorprendió al darse cuenta de que su madre había estado soportando estas molestias en silencio, sin quejarse ni buscar ayuda. Cada visita al médico se convertía en una oportunidad para que Emilio y Francisca se reconectaran. En la sala de espera, entre revistas desgastadas y el murmullo de otros pacientes, compartían conversaciones que habían sido postergadas durante años. Hablaban sobre el jardín, los recuerdos de la infancia de Emilio y poco a poco sobre sus esperanzas y temores. Francisca, a pesar de su resistencia inicial, comenzó a apreciar estos momentos. A menudo decía en tono de broma: «Parece que necesitaba un chequeo para pasar más tiempo contigo, hijo». Por su parte, Emilio, al sumergirse en el mundo de su madre, comenzó a comprender la complejidad de su vida en el pueblo. Reconoció los desafíos que Francisca enfrentaba diariamente, desde la soledad hasta la dificultad de acceder a servicios de salud adecuados. Esto le hizo cuestionar si había estado demasiado absorto en su propia vida, olvidando las necesidades de su madre. La decisión sobre el cuidado futuro de Francisca desató un dilema emocional en la casa de Emilio. Una noche, después de una serie de visitas al médico, Emilio, sentado en el salón con su esposa Valentina, planteó cuidadosamente el tema. «Valentina, he estado pensando, quizás mamá debería quedarse con nosotros durante su tratamiento. Sería más fácil para ella y para mí», sugirió con un tono de voz que reflejaba su preocupación. Valentina, con una expresión preocupada, no tardó en responder. «Emilio, entiendo tus sentimientos, pero ¿has pensado en las implicaciones? Su salud podría empeorar si no recibe la atención adecuada aquí. Además, con nuestros trabajos y los niños, ¿quién cuidará de ella durante el día?», argumentó, intentando ser práctica, pero mostrando también su inquietud por la situación. La conversación fue tensa pero necesaria. Emilio, atrapado entre el deseo de estar cerca de su madre y la realidad de su vida familiar, se encontraba en una encrucijada. Valentina, por su parte, se esforzaba por mantener el equilibrio en su hogar ya ocupado, temiendo que la presencia de Francisca pudiera desestabilizar su rutina diaria. Finalmente, Valentina propuso una solución alternativa. «¿Qué tal si buscamos un buen hogar para ancianos? Podría ser lo mejor para todos, especialmente para tu madre. Tendría profesionales cuidándola todo el tiempo», sugirió con un tono que mezclaba la compasión con la firmeza. Emilio aceptó la idea, aunque con cierta reticencia. «Quizás tengas razón, Valentina. Es una decisión difícil, pero queremos lo mejor para mamá», dijo, sintiendo una pesadez en el corazón. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Francisca escuchaba la conversación. A pesar de su vista deteriorada, su oído agudo captó cada palabra. Las emociones la embargaron mientras recordaba los años pasados, el esfuerzo y el amor que había dedicado a criar a Emilio.
Junto a su difunto esposo había trabajado incansablemente, creando un hogar lleno de amor y seguridad para su hijo. Hicimos todo lo posible por él, sin pedir nada a cambio, pensó, sintiendo una punzada en el corazón. Tumbada en su cama, las memorias de una vida dedicada a su familia flotaban en su mente. La propuesta de Valentina de enviarla a un hogar para ancianos resonaba en sus oídos, llevándola a reflexionar sobre el inevitable paso del tiempo y los cambios en las dinámicas familiares. Quizás es lo mejor, susurró para sí misma, intentando encontrar consuelo en la idea de que su hijo aún buscaba lo mejor para ella, aunque las circunstancias hubieran cambiado. Esa noche, Francisca se durmió con una mezcla de sentimientos: un profundo amor por su hijo, la aceptación de su nueva realidad y una sensación de pérdida por los tiempos que ya no volverían. En su corazón sabía que las decisiones tomadas no eran fáciles para nadie, y eso, de alguna manera, le proporcionaba un pequeño consuelo. Francisca, en la tranquilidad de su habitación, reflexionaba sobre las complejidades de las relaciones familiares que había experimentado a lo largo de los años. Siempre había mantenido una actitud de respeto y comprensión hacia Valentina, su nuera, a pesar de no siempre recibir el mismo trato a cambio. Valentina es diferente, solía decirse a sí misma, pero es la esposa de Emilio y merece mi respeto. Esta filosofía de vida la había guiado incluso en los momentos más difíciles, manteniendo la armonía en la familia. Con sus nietos, la situación era similar. Francisca los adoraba y siempre estaba dispuesta a ayudar, ya fuera cuidándolos o asistiendo en tareas escolares. A pesar de sus esfuerzos, sentía que en los últimos tiempos se había convertido más en un espectador que en un participante activo en sus vidas. Nunca habría dejado que los problemas me alejaran de mi familia. Recordaba cómo, junto a su difunto esposo, había enfrentado desafíos sin pensar nunca en renunciar o abandonar el barco. Nos apoyábamos mutuamente, sin importar qué, murmuró. Sin embargo, ahora percibía un cambio en la mentalidad. La sensación de que los tiempos habían cambiado era palpable. Los niños de hoy, reflexionaba, parecen ver las cosas de manera diferente. La idea de que los padres, una vez que dejan de ser útiles, se vuelven prescindibles, la perturbaba profundamente. Era una noción ajena a su forma de entender la vida y la familia. Esta triste realización la llevó a una decisión dolorosa, pero considerada. No quiero ser una carga para ellos, pensaba. Emilio tiene su propia vida y Valentina, ella tiene sus opiniones. Con fortaleza, Francisca tomó la decisión de mudarse a un hogar para ancianos. Quería facilitarle la vida a su hijo y a su familia, aunque eso significara sacrificar su propio confort y la familiaridad de su hogar. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas, bañando la cocina en tonos dorados mientras Francisca preparaba el desayuno. Era una mañana como cualquier otra, pero para ella llevaba el peso de una decisión trascendental. Con el café humeante en la mesa, esperó a que Emilio y Valentina se unieran a ella. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la emoción de lo que estaba a punto de compartir. Cuando Emilio y Valentina entraron en la cocina, Francisca respiró hondo y anunció con una voz que intentaba ser alegre: «He decidido mudarme a un hogar para ancianos. Creo que estaré más feliz entre gente de mi edad y no será una carga para ustedes». Su sonrisa era forzada, tratando de ocultar la tristeza que anidaba en su corazón. Emilio y Valentina intercambiaron miradas rápidas y llenas de alivio. Aunque cada uno tenía sus propias razones para sentirse así, ninguno quiso expresar abiertamente su alivio. Emilio, luchando con sus propios sentimientos de culpa y alivio, respondió con cuidado: «Si eso es lo que quieres, mamá, te apoyaremos. Queremos que seas feliz». Valentina, por su parte, se esforzó en mostrar preocupación. «Será bueno para ti, Francisca. En el asilo recibirás la atención que necesitas y estarás rodeada de personas que comparten tus intereses», dijo, intentando convencer tanto a Francisca como a sí misma
de que esta era la mejor decisión. La decisión estaba tomada, y aunque el corazón de Francisca estaba pesado, también sentía una extraña sensación de alivio. Había tomado una decisión difícil, pero lo había hecho por el bienestar de su familia, manteniendo la dignidad y el amor incondicional que siempre había caracterizado su vida. Sin embargo, la decepción de Francisca era palpable. Había esperado, quizás ingenuamente, que su hijo se opusiera a la idea, que insistiera en que se quedara. La facilidad con la que habían aceptado su decisión la dejó con un sentimiento de abandono. Pensé que quizás, comenzó Francisca, su voz quebrándose ligeramente, pero entiendo, es lo mejor para todos. La conversación continuó con los detalles prácticos del traslado, pero para Francisca era como si una parte de ella se despidiera no solo de su hogar, sino también de un papel que había desempeñado toda su vida, el de madre y abuela en el núcleo familiar. Se sentía como si estuviera cerrando un capítulo importante, uno lleno de amor, sacrificio y dedicación. Mientras Emilio y Valentina hablaban de logística, Francisca se perdía en sus pensamientos, recordando de los momentos felices y los desafíos superados. Ahora, al final de ese camino, se encontraba con la realidad de la vejez y el cambio en las dinámicas familiares. Aunque su decisión era lógica, no podía evitar sentir un profundo pesar por la pérdida de su lugar en el hogar que había construido con tanto amor. La decisión de mudarse al asilo de ancianos había sido compleja para Francisca, y la rapidez con la que Valentina había encontrado el lugar añadía una capa adicional de incertidumbre y sospecha. En su corazón, Francisca sentía que la elección del asilo había sido más conveniente para Valentina que pensada por su bienestar. Valentina dice que conoce el lugar, pero ¿cuánto puede conocer realmente?, reflexionaba Francisca en voz baja mientras empacaba algunas pertenencias. A pesar de sus reservas, Francisca optó por no discutir. Quería evitar cualquier conflicto que pudiera aumentar la tensión en la familia. Quizás sea para lo mejor, se decía, tratando de convencerse. Pidió que le llevaran sus objetos más queridos, aquellos que le recordaban su hogar y su vida pasada, como fotografías, su manta de tejido favorita y algunos libros. En los días previos a su partida, Francisca se esforzó por mantener un ambiente alegre. Quería que su familia recordara un hogar lleno de amor y felicidad, no de tristeza y despedida. «Vamos, vamos, no caras largas. Esta es una nueva aventura para mí», decía con una sonrisa forzada, mientras organizaba una pequeña fiesta de despedida. La mudanza se llevó a cabo con la eficiencia característica de Valentina. Francisca observaba cómo su vida se empaquetaba en cajas, sintiendo una mezcla de nostalgia y resignación. Al llegar al asilo, tanto ella como su familia se encontraron con una realidad diferente a la esperada. El lugar estaba descuidado y las instalaciones claramente necesitaban renovaciones. Valentina, que había hablado maravillas del asilo, parecía desconcertada y avergonzada. «No puedo creer que este sea el mismo lugar que visité antes», murmuró, evitando el contacto visual con Francisca. Emilio, por su parte, se mostró preocupado y prometió solucionar la situación. «Mamá, no te preocupes. Nos ocuparemos de que este lugar esté a la altura. Haré las renovaciones necesarias», dijo con determinación. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las semanas, las promesas de Emilio se desvanecían en el bullicio de su vida diaria, y Francisca, con su habitual fortaleza, decidió no recordarle sus compromisos. En lugar de eso, se enfocó en su nueva vida en el asilo, donde, a pesar de las condiciones, encontró un sentido de comunidad y propósito. Francisca comenzó a involucrarse en las actividades del asilo, aportando su experiencia y sabiduría. Ayudaba a otros residentes, organizaba pequeñas actividades y compartía historias de su vida. En estos actos de servicio encontraba consuelo y una nueva forma de felicidad. «Aquí también puedo hacer una diferencia», pensaba,
encontrando paz en la aceptación de su nueva realidad. En su corazón, Francisca sabía que había cerrado un capítulo importante de su vida, pero también entendía que cada final es un nuevo comienzo. Aunque la partida de su hogar y la decepción con su familia habían sido dolorosas, había encontrado una manera de seguir adelante, de encontrar luz incluso en un lugar que no era lo que ella había esperado. La llegada de la primavera trajo consigo no solo el renacer de la naturaleza, sino también cambios significativos en la vida de Francisca y su familia. Emilio y Valentina, pensando en el futuro, decidieron que era el momento adecuado para vender la casa de Francisca. La consideraban un activo valioso que, de no ser utilizado, debería convertirse en un beneficio económico para la familia. Con los niños creciendo y nuestras necesidades cambiando, vender la casa de mamá parece lo más sensato, expresó Emilio a Valentina mientras revisaban algunos documentos en su estudio. Valentina, estando de acuerdo, añadió: «Sí, y además el dinero de la venta podría ser una buena herencia para nosotros y los niños. Es lo práctico». Aunque tenía sus reservas sobre cómo Francisca recibiría la noticia, Valentina estaba convencida de que era la decisión correcta. Cuando se dirigieron al asilo para obtener la firma de Francisca, se encontraron con una sorpresa que sacudió sus planes. El lugar fue completamente renovado, con muebles nuevos y vibrantes. Las paredes pintadas en tonos claros pero alegres traían una sensación de paz y tranquilidad. Francisca, con una mezcla de orgullo y desafío, reveló que ya había vendido la casa. «Utilicé el dinero para renovar este lugar. Aquí es donde vivo ahora, y quería que fuera lo mejor posible para mí y para los demás residentes», explicó con calma. La reacción de Valentina fue de incredulidad y enfado. «¿Cómo pudiste tomar una decisión tan importante sin consultarnos? Esa era nuestra herencia», exclamó, incapaz de ocultar su frustración. Emilio, aunque sorprendido, intentó mediar en la situación. «Mamá, comprendemos que quieras mejorar tu nuevo hogar, pero deberías habernos dicho algo», dijo, tratando de mantener la calma. Francisca, sin embargo, se mantuvo firme. «He tomado muchas decisiones en mi vida pensando en los demás, especialmente en ti, Emilio. Esta vez decidí por mí. Además, siempre he creído que la herencia más valiosa que puedo dejar es el ejemplo de una vida vivida con dignidad y generosidad, no una suma de dinero», respondió con serenidad. Valentina, aún furiosa, no pudo comprender la perspectiva de Francisca. Se sentía traicionada por la decisión unilateral de su suegra y preocupada por cómo esto afectaría el futuro financiero de su familia. Emilio, por otro lado, comenzó a reflexionar sobre las palabras de su madre. Aunque inicialmente se sintió decepcionado, poco a poco empezó a entender y respetar la decisión de Francisca. Comprendió que su madre, incluso en sus últimos años, estaba enseñando una lección valiosa sobre la autonomía y la importancia de cuidar de sí mismo y de los demás, más allá de las consideraciones materiales. La decisión de Francisca de usar el dinero de la venta de la casa para mejorar su entorno actual fue un claro mensaje de independencia y fortaleza, algo que Emilio, a pesar del impacto inicial, comenzó a admirar profundamente. Valentina, aunque inicialmente enfadada, eventualmente tendría que llegar a un entendimiento similar, enfrentándose a sus propias prioridades y valores familiares. En la habitación modestamente amueblada pero acogedora del asilo, Francisca se sentó frente a Emilio y Valentina con una expresión de serenidad en su rostro. A pesar de la tensión palpable en el aire, había una claridad en sus ojos que reflejaba la firmeza de su decisión. «He vivido una vida larga y he aprendido que la verdadera independencia es invaluable», comenzó Francisca, su voz firme a pesar de su edad. «Creo firmemente que, como adulta y más aún en mi vejez, tengo el derecho a tomar decisiones que afecten mi vida directamente». Emilio, con una mezcla de sorpresa y confusión, intentó interrumpir, pero Francisca levantó su mano para detenerlo. «Déjame terminar, hijo. Durante años me he dedicado a nuestra familia,
Y ahora, en esta etapa de mi vida, necesito pensar en lo que es mejor para mí. Renovar este lugar, hacerlo más habitable, no solo beneficia mi bienestar, sino también el de muchos otros que viven aquí conmigo. Valentina, luchando por contener su frustración, replicó: «Pero Francisca, ¿no crees que deberías habernos consultado? Después de todo, Emilio es tu hijo, y esto afecta a nuestro futuro también». Francisca miró a Valentina con una mirada que combinaba comprensión y tristeza. «Valentina, entiendo tus preocupaciones, pero también debes entender que esta es mi vida, y tengo derecho a vivirla como elija. Además, liberar a Emilio y a ti de la responsabilidad de cuidar de mí es también un acto de amor». Emilio, sintiendo un torbellino de emociones, se levantó abruptamente. «No sé qué decir, mamá. Esto es inesperado». Valentina, igualmente perturbada, se puso de pie, agarrando el brazo de Emilio. Sin una palabra más, ambos dejaron el asilo, dejando a Francisca sola con sus pensamientos. En los días y semanas siguientes, Francisca sintió la ausencia de sus visitas. Sin embargo, encontró paz en su decisión. Había elegido un camino de autodeterminación y dignidad, un ejemplo que esperaba que, con el tiempo, Emilio y Valentina llegaran a entender y respetar. En el asilo, Francisca se convirtió en una figura respetada y querida, una fuente de sabiduría y fortaleza para los demás residentes. Aunque la decisión había creado una distancia entre ella y su familia, había ganado un sentido de libertad y autonomía que valoraba profundamente. La decisión de Francisca de usar sus recursos para mejorar su entorno actual, en lugar de preservarlos para una herencia, reflejaba su creencia en vivir el presente con dignidad y en hacer contribuciones significativas a su comunidad inmediata. Era una elección que hablaba de su carácter y de su compromiso con sus propios valores y principios, incluso frente a la incomprensión y el desacuerdo de sus seres queridos. ¿Y qué te pareció esta historia? Dime en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Los invito a ver esta nueva historia. Seguro te sorprenderá.